Cordial saludo. Soy Juliana Elizabeth Nieto Chikuazuki. Tengo el gusto de presentar mi trabajo de grado titulado Características del desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3 a 4 años en el jardín infantil de la localidad de Suba, en Bogotá. Agradezco a la tutora Luz Dayana Rivera Coronado por el acompañamiento y apoyo constante que tuvo conmigo durante la elaboración de mi proyecto de investigación. Como objetivo general del trabajo de investigación, tenemos que es describir las características del desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3 a 4 años en una institución de la localidad de Suba, en Bogotá. Se desprenden los objetivos específicos que son: identificar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales el desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3 a 4 años, estableciendo categorías de análisis para responder el tema de investigación. Segundo, categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en niños y niñas de 3 a 4 años, generando resultados que respondan al tema de investigación. Y como tercer y último objetivo específico es analizar las características del desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3 a 4 años en una institución de la localidad de Suba, en Bogotá, para dar respuesta al objetivo general de la investigación. El problema de investigación parte de la falta de conocimiento e interés frente a la importancia del desarrollo psicomotor en los niños y niñas de 3 a 4 años en el jardín infantil de la localidad de Suba, en Bogotá. En el contexto educativo de la localidad de Suba, se ha observado que el problema de investigación surge debido al poco tiempo y atención que le ofrecen los padres y madres a sus hijos e hijas y a sus labores escolares, ya que pasan la mayor parte del tiempo trabajando en reciclaje o en ventas ambulantes. Algunos de ellos son consumidores de sustancias psicoactivas y no le dedican tiempo a sus hijos para acompañar y orientar sus procesos de aprendizaje. Todo lo anterior genera falta de estimulación, poco interés y escaso conocimiento frente a lo que significa el desarrollo psicomotor en los niños y las niñas. Las maestras somos las que cuidamos, alimentamos y orientamos el proceso de los niños buscando estrategias oportunas para su desarrollo integral, ya que estos pertenecen a poblaciones vulnerables y necesitan atención, afecto, salud y sobre todo educación. Además de ello, la falta de atención frente al desarrollo motor posiblemente afecte el aprendizaje integral de los niños. Puede incidir en problemas de lenguaje, de pensamiento, de lectura y escritura, posteriormente a la etapa preescolar. Además, incide en los procesos de interacción social y afectivamente en otros entornos donde se desenvolverán los niños y las niñas más adelante. De tal manera, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las características del desarrollo motor en los niños y niñas de 3 a 4 años en una institución de la localidad de Suba, en Bogotá? Como propósito de este proyecto es describir las características del desarrollo psicomotor de los niños y las niñas de 3 a 4 años, utilizando para ello diversas actividades lúdicas, teniendo un acercamiento apropiado con las familias, tanto virtual como alternancia, manipulando adecuadamente los elementos necesarios de bioseguridad por la pandemia derivada del COVID-19 y con acompañamiento y o apoyo de un equipo interdisciplinario y psicosocial si éste lo requiere. Se implementarán actividades acordes a sus intereses y necesidades y particularidades, enfocándonos en sus respectivas edades, descubriendo sus habilidades y avances correspondientes. No hay que olvidar que el proceso de formación tiene mayor importancia en los primeros años, pues allí, en este periodo en donde el ser humano interioriza más fácilmente el aprendizaje que con este pretende exaltar, y qué oportunidad para hacerlo al interior del ambiente educativo y familiar a través de juegos, lúdicas, rondas, momentos tales como izadas de bandera, actividades grupales y de clases. Con ello se puede generar espacios de reflexión, explotación y exploración de nuevas habilidades lúdicas
que aportarán favorablemente para el proceso del desarrollo psicomotriz de las niñas y los niños. Se pretende brindar la oportunidad a futuras generaciones para que a través de la lúdica se fortalezca el proceso psicomotor, propendiendo esto hacia un buen desarrollo en la edad adulta, permitiendo que los procesos parentales con las niñas y los niños del nivel de prejardín 8 en las edades comprendidas de 3 a 4 años, desde sus saberes y prácticas favorables, las apliquen a la vida cotidiana. Desde Urié Bronfenbrenner se plantea la teoría ecológica. Este modelo se toma como referencia para la investigación donde se recalca el sistema ambiental, basado en el desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que se mueve y los que influye consecuentemente con el cambio de desarrollo cognitivo, moral y relacional de las niñas y los niños. Es de gran importancia comprender desde el modelo ecológico cómo la niña y el niño dependen de su desarrollo según el entorno y la ubicación de las personas con las que convive diariamente. A continuación, describiré uno de los sistemas y las maneras en que aplico a la investigación. El microsistema corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que las niñas y los niños experimentan en un entorno determinado en el que participan. En el caso de las niñas y los niños de 3 años, los microsistemas primarios incluyen a la familia, el grupo de los pares, el jardín, el vecindario, es decir, el ámbito más próximo al que está cerca el individuo. En el mesosistema se refiere a la interacción entre dos o más microsistemas, en los que la persona en desarrollo participa. Por ejemplo, los padres, los madres, los cuidadores coordinan sus esfuerzos con las maestras del jardín para transmitir conocimientos y aprendizajes a las niñas y los niños entre 3 y 4 años. En el exosistema, las niñas y los niños no están incluidos directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos de ellos. Por ejemplo, el niño y la niña podría ser el lugar de trabajo de los padres, el círculo de los amigos de las familias. Y en el macrosistema, este sistema se refiere a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar transversalmente a los sistemas en menor orden y confiere a estos una cierta uniformidad en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a otros entornos influidos por diferentes culturas ideológicas. Aplicándolo en las niñas y los niños, lo configuran los valores culturales, políticos, la sociedad en la que se ven inmersos, además de los modelos económicos y sociales. Para terminar, el cronosistema hace énfasis en la dimensión del tiempo. Se habla de estabilidad o cambio en el mundo del niño o la niña. Todas aquellas circunstancias que han marcado la experiencia y los aprendizajes. Acá se incluyen los cambios familiares, lugares de residencia, trabajo de los padres, situaciones de violaciones y ciclos económicos vividos en determinados momentos de la vida. Frente al constructivismo, se puede decir que esta teoría del conocimiento surge a partir de la necesidad de entregar a la niña o niño herramientas necesarias que le permitan adquirir sus propios procedimientos para resolver alguna situación problema. Para Piaget, los principios de la lógica iniciaron a desarrollarse primero que el lenguaje y se forjaban a través de las emociones sensoriales y motrices del bebé a través del medio. Piaget estableció unos estadios del desarrollo de inteligencia donde se muestran las características del desarrollo psicomotor en las niñas y los niños. El estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica nace a partir de los 0 hasta los 2 años. Esta etapa abarca el periodo desde la lactancia hasta 1 año y medio o 2 años del niño o de la niña. Es anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento propiamente dicho. Continuamos con el estadio de la inteligencia intuitiva, que es la que abarca más que todo a nuestros niños y niñas de 3 a 4 años, pero este estadio comprende de los 2 años hasta los 7. En esta etapa
Los niños y las niñas adquieren la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y son capaces de actuar y hacer juego de roles. El egocentrismo sigue presente durante el transcurso de esta. Las niñas y los niños aún no logran realizar operaciones mentales complejas. Piaget también habla sobre el pensamiento mágico, que nace desde la asociación que el niño hace cuando pretende entender cómo funciona el mundo. El estadio de las operaciones intelectuales concretas abarca de los 7 a los 12 años de edad. Las niñas y los niños empiezan a manejar la lógica para obtener conclusiones válidas. Para lograrlo requieren situaciones concretas y no abstractas. En esta etapa logran dejar el egocentrismo de lado. El estadio de las operaciones intelectuales abstractas va de los 12 años hasta la adultez. En este estadio, los niños adquieren la capacidad para utilizar lógica, conllevándolo a obtener conclusiones. A partir de este momento pueden analizar y manipular libremente esquemas de pensamiento. Aunque Piaget creó para cada una de estas etapas correspondientes, no quiere decir que todas las niñas y los niños vayan a tener las mismas acciones, puesto que cada uno tiene características y particularidades que los hace diferentes. Según Vygotsky, las niñas y los niños adquieren aprendizaje cuando la socialización con sus pares y con el entorno social. Esta responsabilidad tanto de la familia como de los docentes es enseñar al niño a interactuar de manera activa y así aplicará sus conocimientos y aprendizajes durante su diario vivir. También describe que el conocimiento no es un objeto que se lleva de una persona a otra, sino que éste se cimenta a través de operaciones y habilidades cognitivas que se provocan en la interacción social. Para Vygotsky, el desarrollo de las acciones psicológicas se generan primero en la parte social y después en el nivel individual. Con el propósito de abarcar el tema y de cada una de las características propias del desarrollo psicomotor de las niñas y los niños, era necesario establecer las categorías. Entonces, las dividimos en categoría de desarrollo psicomotor. Teniendo en cuenta que la primera categoría es el desarrollo psicomotor, se realiza una breve análisis acerca de este, ya que toda nuestra vida es un continuo proceso de aprendizaje. En los primeros años de vida se provoca la mayor capacidad para adquirir habilidades tanto de la parte motora como el desarrollo de los sentidos del lenguaje y de la relación con el entorno. Cuando nos referimos a desarrollo psicomotor, se habla sobre la adquisición de habilidades, ya que éstas están en proceso continuo y dinámico, donde se refleja que el sistema nervioso central del niño está madurando. El desarrollo psicomotor nos muestra diferentes progresos correspondientes a cada edad y particularidad de la niña o niño que va desencadenando. Una vez adquirida una habilidad, esta se perfecciona y luego se aprende una nueva. Seguimos con la segunda categoría, que son los niños y las niñas de 3 a 4 años. Según Piaget, las niñas y los niños de 3 a 4 años se encuentran en un estadio cognitivo preoperacional, también llamado de inteligencia verbal o intuitiva, basado a través de la percepción de los sentidos. Aún se caracterizan por ser de pensamiento egocéntrico, simbólico, implementando la fantasía y la creatividad. Las niñas y los niños corresponden a las edades entre 3 y 4 años, no relacionan aún los estados iniciales y finales de los procesos. Significa que solo comprenden lo que está en el momento. A partir de los 3 años, las niñas y los niños gradualmente van controlando su atención, enfocándose en sus gustos y en lo que les llama la atención, ya sean movimientos, sonidos, personas, acciones. Alrededor de los 3 años pueden cambiar con facilidad de una actividad a otra. En cuanto a la memoria, se inician estrategias para memorizar, como repetir, narrar o señalar para recordar. La motricidad de la niña o el niño en este periodo de los 3 a los 4 años evoluciona. Se desplazan caminando, corriendo, saltando en diferentes direcciones. El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo demuestran al lanzar diferentes formas y diferentes puntos de referencia. Algunas de las acciones que las niñas y los niños hacen de manera adecuada entre los 3 y 4 años son caminar, trepar, subir, bajar, correr, saltar en 1 o 2 pies, lanzar y recibir objetos, colgarse, girar, entre otros. A partir de los 3 años, el crecimiento del niño ocurre más lento. Las actividades motrices
y juegos al aire libre pueden contribuir favorablemente al mismo. Las niñas y los niños de 3 a 4 años realizan muchas acciones por sí solos, demostrando mayor independencia que el grupo de edad anterior. Comienzan a diferenciar el color, la forma, el tamaño de los objetos utilizándolos. Les gusta imitar sonidos y acciones. Es importante facilitar al niño contacto con el mundo exterior, con el fin de poder adquirir suficientes y diferentes vivencias de la realidad. Entre los 3 y 4 años son capaces de ocupar diferentes roles en los juegos. Se resalta en esta edad la curiosidad por todo lo que les rodea. Frecuentemente preguntan el porqué de las cosas. Quiere conocerlo todo, saber el nombre de los objetos y cuál es la utilidad de los mismos. El desarrollo psicomotor en las niñas y los niños de 3 a 4 años como tercera categoría. Según la Organización Mundial de la Salud, la primera infancia es un periodo de rápido desarrollo y una época en la que los modos de vida familiar pueden adaptarse para mejorar la salud. La ONU sugiere que para que las niñas y los niños crezcan sanos deben pasar menos tiempo mirando pantallas, dormir mejor y tener más tiempo para jugar activamente. Lo anterior nos indica que si se incrementa la actividad física en las niñas y los niños, se reduce el sedentarismo y se les garantiza un sueño de calidad, mejorará su salud física, mental y su bienestar. Esto ayudará a prevenir la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a ella en esta etapa de la vida. Según el Ministerio de Salud, bajo el lineamiento implementado de la Atención Integral de Salud en Primera Infancia y Adolescencia, se debe promover la actividad física, el esparcimiento y el descanso como oportunidad para la integración familiar. Hay que esto contribuya al fortalecimiento del vínculo entre cuidadores, niños y niñas, promocionando hábitos de vida saludable. Es decir, que debemos proteger, cuidar el desarrollo integral de las niñas y los niños, identificando sus capacidades, particularidades y características sociofamiliares de las que depende cada niño y cada niña, motivando su desarrollo psicomotor, con ayuda de entes escolares, salud, recreación y corresponsabilidad familiar. Como última categoría tenemos el contexto de la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, donde habitan las niñas y los niños de 3 a 4 años. La comunidad del territorio de Suba del sector del Rincón se encuentra en un espacio donde la infraestructura del barrio refleja un detrimento en la prevención de estructura física. Las calles, algunas están sin pavimentar, la mayoría de las viviendas evidencian apariencia de obra gris, prestadoras de servicios de alojamiento, como por ejemplo inquilinatos. Existen almacenes comerciales como ferreterías, panaderías, establecimientos sociales como clubs de rana, videojuegos, tiendas, supermercados, restaurantes, misceláneas, puntos de reciclaje. Los diferentes tipos de familia que habitan en el sector son nucleares, compuestas, extensas, monoparentales y con particularidades específicas como que son víctimas de conflicto armado, madres adolescentes y en este momento hay migrantes. Las personas cabezas de hogar desempeñan labores de ventas ambulantes, reciclaje y servicios domésticos, entre otros. En este contexto influyen las condiciones de vida de los niños y las niñas, pues la inestabilidad laboral de sus padres y o cuidadores provoca la conformación de núcleos familiares de bajos recursos económicos y por ende el acrecimiento de necesidades personales y sociales. Esta realidad conlleva a la problemática social que afecta a la comunidad del barrio, pues producto de las violencias intrafamiliares y el consumo de diferentes sustancias psicoactivas como el alcohol y la droga, las familias se ven envueltas a afrontar situaciones de gran adversidad social y cultural que provocan una disfuncionalidad al interior de cada hogar y lo que conlleva a que el jardín vele por un acompañamiento psicosocial continuo en pro de garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y las niñas. En el marco metodológico, la investigación se despliega desde el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, donde se busca recopilar información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población.
La investigación cuantitativa permite recopilar datos objetivos, medir la frecuencia de un fenómeno y observar condiciones reales recogiendo una gran cantidad de datos. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Este enfoque cuantitativo con tipo de estudio descriptivo tiene como instrumento las encuestas, donde se logra predecir el comportamiento de la población a través de las preguntas, se establecen hipótesis y se determinan variables. Se traza un plan para probarlas, se miden las variables en determinados contextos. Al analizar las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, se extrae una serie de conclusiones. Los estudios descriptivos buscan detallar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, los grupos, las comunidades y los procesos en el fenómeno que se someta al análisis. Con el propósito de dar respuesta al objetivo de la investigación, de describir las características de desarrollo psicomotor en las niñas y los niños de 3 a 4 años en una institución de la localidad de Suba, en Bogotá, la población son todas las niñas y los niños de 3 y 4 años de una institución de la localidad de Suba, en Bogotá, que cumplen con las características propias de la investigación. También se realiza un muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizando para crear muestra de acuerdo a la facilidad de acceso. Con la población seleccionada, de acuerdo a las características y particularidades propias de las niñas y los niños, fueron elegidos anticipadamente para proyectar y mejorar los datos del desarrollo psicomotor. Esta investigación tiene una muestra de conveniencia y está conformada por 10 de las 20 familias del nivel de prejardín de la institución que permite responder a la pregunta de investigación. La presente investigación emplea como herramienta de recolección de información la observación y la encuesta, pues la finalidad del instrumento es construir desde los saberes prácticas favorables que se derivan de la problemática. En este caso, las características del desarrollo psicomotor de las niñas y los niños entre 3 a 4 años en el jardín infantil de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. Al realizar el análisis de los resultados, se realizan 10 encuestas a las familias de las niñas y los niños entre 3 y 4 años con diferentes características de desarrollo psicomotor que hacen parte del jardín infantil de la localidad de Suba, en Bogotá, donde se obtienen 4 análisis de factor importantes. En el análisis factor familia se observa la influencia en el desarrollo psicomotor de las niñas y los niños. Hay que pensar que es el más fuerte en el entorno de los menores, demostrando que la mayor de las mismas pertenece al estrato 2, donde las familias mayormente son compuestas y le siguen las familias monoparentales. Los hogares viven en casas arrendadas y sus casas están en condiciones aceptables. Se puede mencionar que las familias comparten el día como máximo 4 horas diarias con sus niños y sus niñas. Y se les facilita compartir un poco más de tiempo en horas de la noche. La mayor parte delegan responsabilidades a las y los cuidadores. Al momento de corregir a sus hijos, refieren que escogen el diálogo como método de intervención y pues se observa mucho déficit en el desarrollo psicomotor de las niñas y los niños, ya que a esto no le prestan mayor importancia. De acuerdo a los datos plasmados en la tabla del análisis de acompañamiento parental, docentes y pares, se logra establecer que el proceso pedagógico es delegado a los cuidadores de las niñas y los niños. Para las madres y los padres es muy importante la asistencia de sus hijos al jardín infantil, donde todas las familias encuestadas motivan a sus niños y a sus niñas a asistir al jardín. Cada una de ellas evidencia la felicidad con la que las niñas y los niños ingresan y salen del aula y también del jardín infantil. Se encuentran muy satisfechos con las maestras, con la labor pedagógica y el personal idóneo con el que cuenta el jardín y está ubicado en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. Según la tabla, también podemos evidenciar que el 100% de las familias encuestadas se encuentran satisfechas con el servicio que les presta el jardín infantil a sus hijas e hijos, ya que están conformes con el horario establecido, la calidad de alimentación, las vías para llegar al jardín son de buen acceso, las condiciones locativas son excelentes y los elementos que utilizan las maestras para el desempeño también están en buena calidad.
Las familias refieren que no presentan violencias y ocasionalmente infringen algunas normas del jardín. Llegando a la discusión y las conclusiones, las características del desarrollo psicomotor en las niñas y los niños de 3 a 4 años son muy sencillas de aplicar, como nos lo explica Bronfenbrenner y Piaget, cada uno con sus teorías acercándonos al propósito de abarcar el tema y cada una de las características y particularidades propias del desarrollo establecidos por esta categoría. Se lograron identificar antecedentes nacionales e internacionales donde se evidencian algunas familias desconocen la importancia del desarrollo psicomotor en los niños y las niñas. Además de ello, dedican poco tiempo y atención a sus hijas e hijos, a sus labores escolares, y esto afecta el desarrollo de los niños y las niñas en esta etapa de mayor motricidad, de mayor movimiento y exploración del espacio y del medio. La investigación se desplegó desde el enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, donde se recopiló y analizó la información por medio de instrumentos de la encuesta, obteniendo resultados y conservando la investigación cuantificable, siendo utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población. Al finalizar este trabajo investigativo, se propone seguir indagando con relación a los objetivos que teníamos establecidos y propuestos. Con el objeto de generar nuevas investigaciones, se identificaron diversas prácticas que facilitaron el desarrollo psicomotor en niñas y niños de 3 a 4 años y en general a sus primeros años de vida, desenvolviendo de manera óptima todos sus aprendizajes de manera integral. Para llevar a cabo este trabajo de investigación, me apoyé en las siguientes referencias bibliográficas. Muchas gracias.